Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar la lección divina, la lectura orante de la palabra. Ten a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz, busca un lugar tranquilo y dispón tu corazón, todo tu ser para la escucha de esta palabra de Dios. Dios va a hablarnos al corazón hoy, solo necesita que le prestemos atención. Te pido que te quedes conmigo hasta el final para que juntos podamos hacer propósitos sobre lo que hoy nos va a plantear el Señor a través de esta palabra. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Felicidades a todos mis hermanos mexicanos que son suscriptores de este canal y que también me siguen a través de esta lección divina. Muchas felicidades en esta fiesta, en esta solemnidad para ustedes muy grande de nuestra Madre del Cielo, la Morenita del Tepeyac. Eh, Bien, disponiéndonos a escuchar esta palabra, vamos entonces a comenzar. Antes te debo recordar que me apoyes con un me gusta aquí abajo en el video, con un dedito arriba, para que así la plataforma YouTube nos promueva más personas. Y bueno, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que todos los días estemos por aquí conectados haciendo estas lecciones divinas. Entonces, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ora conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Abre tu Biblia, por favor, en Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. Estos 4 versículos el día de hoy nos van a traer un gran mensaje para ti y para mí. Entonces, vamos a prestar atención a la lectura en voz alta de este pasaje bíblico. Comencemos. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que querráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y para responderla, debemos repasar los detalles de este texto, volverlo a releer, subrayar, comparar con otros textos bíblicos, y eso lo voy a ir haciendo contigo. Comencemos. Bien, entonces debo hacerte el comentario sobre este texto, resaltando que en el Evangelio de hoy Jesús opina sobre Juan Bautista. Comparado con personajes del Antiguo Testamento, no hay nadie más grande que Juan. Juan es el más grande que Jeremías, más grande que Abraham, más grande que Isaías, pero
si comparado con el Nuevo Testamento, Juan es inferior a todos. El más pequeño en el reino es más grande que Juan. ¿Cómo entender estas palabras aparentemente contradictorias que Jesús pronuncia sobre Juan? Veamos los detalles. Poco antes, Juan había enviado a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Lo encontramos en el capítulo 11 de Mateo, versículo 3. Juan parecía tener dudas respecto a Jesús, ya que Jesús no correspondía a la idea que él, Juan, se había hecho del Mesías. Él pensaba que el Mesías era un juez severo que tenía que venir para llevar al cumplimiento el juicio de la condena y de la ira de Dios. Tenía que cortar los árboles desde las raíces, limpiar el campo y tirar el palo seco al fuego. Pero Jesús, en lugar de ser un juez severo, es amigo de todos. Y se dice a sí mismo manso y humilde de corazón, como nos los dice en el versículo 29 de este capítulo 11. Acoge a los pecadores y come con ellos. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 2, versículo 16. Entonces Jesús contesta a Juan citando al profeta Isaías y les dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y además, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. Respuesta dura. Jesús envía a Juan a que analice mejor las Escrituras para poder cambiar la visión equivocada que tiene del Mesías. Luego dice: Juan fue grande, el mayor de todos, y el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande inclusive que Juan. Juan es el más grande, porque era el último del Antiguo Testamento. Prácticamente con Juan se cierra el Antiguo Testamento. Fue Juan quien por su fidelidad pudo por fin indicar al pueblo el Mesías. Y él les dice, como leemos en Juan 1:36, este es el Cordero de Dios. Y la larga historia iniciada con Abraham alcanzó por fin su objetivo. Pero Juan no fue capaz de comprender el alcance de la presencia del reino de Dios en Jesús. Él tenía dudas. Él se preguntaba, ¿es el Señor o tenemos que esperar otro? La historia antigua, ella sola, no comunica a la persona luz suficiente para comprender toda la verdad de la buena noticia, esa buena noticia de Dios que Jesús trae consigo. El nuevo no entra en el antiguo, es decir, el Nuevo Testamento no entra en el antiguo. San Agustín decía: el nuevo está escondido en el antiguo, pero el antiguo revela solamente su pleno significado en el nuevo. Quien está con Jesús y vive con él recibe de él una luz que da ojos nuevos para descubrir un significado más profundo en el viejo. ¿Y cuál es esa novedad? Jesús ofrece una llave de lectura que dice: con Juan Bautista finalizaron los tiempos de la ley y de los profetas, tiempos de la profecía y de la espera. Entiendan esto si pueden. Elías había de volver, ¿no es cierto? El que tenga oídos,
que entienda. Jesús no explica, pero dice el que tenga oídos, que entienda. Elías tendía a venir para preparar la llegada del Mesías y reconstruir la comunidad. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres. Malaquías 3, versículo 24. Juan anunció al Mesías y trató de reconstruir la comunidad, pero no capta el misterio más profundo de la vida en comunidad. Solamente Jesús lo comunicó, anunciando que Dios es Padre y por consiguiente todos somos hermanos y hermanas. Este anuncio comporta una nueva fuerza que nos hace capaces de superar divergencias y de crear comunidad. Estos son los violentos que logran conquistar el reino. El reino no es una doctrina, sino un nuevo modo de vivir como hermanos y hermanas desde el anuncio que Jesús hace que Dios es Padre de todos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Es momento de traer este texto a la vida de cada uno, a tu vida, a mi vida, y ver a la luz de este texto qué nos propone Jesús. Te voy a ir desglosando algunos conceptos, algunos puntos importantes que yo he considerado para mi meditación para ayudarte a la tuya. Veamos. El primero de los aspectos que he meditado es cuando dice ninguno más grande que Juan. ¿A qué se refiere? Un elogio cuesta poco y hace mucho bien, ¿no es cierto? Es agradable escuchar elogios. Jesús es una persona más segura de sí misma. Es la persona más segura. No lo supera nadie. Una persona egoísta y envidiosa es incapaz de ver lo bueno en los demás, y menos si la otra persona puede hacerse sombra, puede hacerle sombra. Juan Bautista era admirado por todo el pueblo. Veamos eso, ¿no? Juan lo admiraba mucha gente, y Jesús, en cambio, muchas veces fue puesto en entredicho, considerado como glotón, bebedor y amigo de pecadores. Entonces, nos preguntamos, ¿sé elogiar, defender y hablar bien de los demás cuando están ausentes? Esta es una comparación de, de dos personas que trabajando por el reino, una por supuesto hijo de Dios, el otro Juan era primo de Jesús. Ambos trabajaban para el reino, pero Juan era sumamente elogiado por el pueblo y Jesús era despreciado, hablaban mal de él. ¿Acaso soy yo una de esas personas que habla mal de otros? ¿O por el contrario sé elogiar y defender y hablar bien de aquellos que hacen buenas obras, que les veo obrar el bien? Materia de meditación para cada uno. Segundo aspecto, el reino de los cielos exige esfuerzo. Todos hemos visto en las películas cómo se atacaba un castillo, ¿cierto? Para vencer al adversario había que usar todas las las estrategias, necesarias para entrar a la fuerza. Del mismo modo, el enemigo no dejará de usar toda su maquinaria para atacarle y vencerle, porque el propósito es entrar. Siempre se tratará de destrozar
un alma. Cuando pensamos en que nuestro castillo, como en el caso de las películas, es todo nuestro ser, ¿sí? Imaginémonos eso. Y que el enemigo de nuestra alma trata de buscar la mil y una estrategia y toda su maquinaria para atacarnos y vencernos y así entrar en nuestro castillo, en nuestra alma. Por supuesto que siempre tratará de destrozarla, de asaltarla, de destruirla. Solo quien se tome muy en serio el reino de Cristo, que habita en el corazón, luchará con todas sus fuerzas para defenderlo. Si sabemos que mi corazón, tu corazón pertenece a Jesús, pertenece a Dios, entonces lo defenderemos a capa y espada, como dicen, ¿no? En la lucha, dice Hebreos 12:4, en la lucha de ustedes que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿me hago violencia antes de cometer cualquier pecado? Y digo, como decía Domingo Sabio, antes morir que pecar. Tercer aspecto, él es Elías. Elías significa mi Dios es el Señor. Fue el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, valiente defensor del culto al verdadero Dios, capaz de decirle sus verdades al rey, y se enfrenta sin miedo a los falsos profetas de Baal, y la reina Jezabel jura matarlo. Por lo mismo tiene que huir al desierto donde se encuentra con Dios en el Horeb. El ministerio de Juan Bautista fue muy semejante. Vivió en el desierto reclamando la conversión al Dios verdadero. Por su fidelidad a Él sufrió la violencia de los poderosos de este mundo. Entonces preguntémonos, ¿tengo miedo a sufrir violencia por defender a Cristo? ¿Me desanimo cuando me critican por mi fe? ¿Busco el desierto de la oración y el encuentro con Dios en la suave brisa de la oración, como el caso de Elías? Buenos puntos de meditación, ¿cierto? Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora te invito a que ores conmigo. Te voy a ofrecer la oración que yo he realizado y luego te invito a hacer la tuya y anotarla en tu cuaderno espiritual. Nos preguntamos qué me hace decir el texto que acabo de leer y de meditar. Oremos. Padre bueno, dame un espíritu fuerte como el de los profetas, capaz de resistir a toda crítica o rechazo por mi fe. Quiero ser capaz de defender el reino que has instaurado en mí. Dame la gracia de resistir hasta la sangre en la lucha contra el pecado para que reines cada día más en mí. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y después del momento de oración entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. Y es momento de preguntarnos qué me hace sentir y ver el texto. Es momento de quedarnos ahí contemplando, viviendo ese momento en que la lectura nos envuelve y nos hace parte de ese escenario. Entonces permanezcamos un momento en silencio, dejando que esa palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor que nos envuelve en una gran paz.
Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Nos preguntamos a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy y es momento de revisar lo que he meditado y ver qué es lo que me falta por cambiar, qué es lo que me está pidiendo el Señor a través de esta lectura de hoy. Y bien, hemos hablado en la meditación de reconocer la grandeza de la otra persona. ¿Soy acaso del tipo de persona que reconoce lo bueno y lo grande que hay en la otra? ¿O por el contrario me dejo atrapar por las envidias, por los egoísmos, por la soberbia, no queriéndome sentir inferior? Me hago la vista gorda de las grandezas que puede haber en la otra persona. Entonces, nos proponía la meditación saber elogiar y defender y hablar bien de los demás, sobre todo cuando están ausentes. Entonces, ese es un propósito. Si fallo en este aspecto, debo proponerme mejorar, mejorar y cambiar, ¿verdad? También nos recordaba la lectura que el reino de Dios nos exige esfuerzos, sobre todo para vencer el pecado. Entonces nos preguntaba si nos hacemos violencia antes de cometer cualquier pecado. Y si eso no es así, si soy fácil en volver a repetir los pecados y los mismos pecados, es momento de hacer el propósito de hacernos violencia y practicar eso que decía Domingo Sabio, antes morir que pecar. Gran compromiso, muy serio el compromiso. Y luego también la meditación nos llevaba a revisar cómo está nuestra defensa en cuanto a la figura de Jesús. Cuando me siento criticada o criticado por ser cristiano, ser cristiana, por ir a la iglesia, me duele esos malos tratos, esos desprecios. Entonces, hermano y hermana, eso hay que proponerse dejarlo a un lado, porque para seguir a Cristo no debemos tener miedo a ese tipo de violencias o ataques. No hay que desanimarse, nos decía la meditación, cuando nos critican por nuestra fe. Al contrario, busquemos el desierto de la oración y el encuentro con Dios para que Él sea nuestra fuerza. Inconvenientes los vamos a tener en el camino y muchos, pero no nos podemos desanimar. Entonces, ese es el propósito. Te sientes atacado, atacada por la parte de tu fe, por creer en Jesús, por seguirle, por imitarle. No te desanimes. Sigue adelante, busca en el desierto de la oración y el encuentro con Dios la fortaleza. Amén. ¿Qué piensas de estos puntos? ¿Quieres agregar algo más? Te leo en la casilla de comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video entre tus amistades, familiares, redes sociales. No sabes quién pueda estar buscando de Dios y tú puedes ser el instrumento para que esa persona pueda llegar a la escucha de la palabra. También recuerda apoyarme con un dedito arriba, un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comenta. Es muy importante que estés atento a cada uno de los materiales que estoy subiendo para que no te pierdas
los detalles, la formación, toda la catequesis. eh, Son aportes y granitos de arena que vamos sumando para nuestra conversión y crecimiento espiritual. Gracias por haber estado aquí conmigo. Nos colocamos bajo el amparo de nuestra Madre, hoy especialmente en la advocación de la Guadalupe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Y María nos dice, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Cobíjanos a todos bajo tu manto, María. Amén. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video entre tus amistades, familiares, redes sociales. No sabes quién pueda estar buscando de Dios y tú puedes ser el instrumento para que esa persona pueda llegar a la escucha de la palabra. También recuerda apoyarme con un dedito arriba, un me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita.